Ahora queremos hablar del conflicto mapuche, pero las últimas noticias ya las dimos en el comienzo del programa. La intención de este bloque es entenderlo un poco más. Para eso hemos invitado a un historiador. Aquí está con nosotros Claudio Chávez. Gracias por estar con nosotros. Recién me estaba contando que, obviamente, como todo historiador, le gusta la historia universal, pero le apasiona la historia argentina, porque con eso tenemos para tomos y tomos. Y también está con nosotros Carlos Catrilio, que es mapuche, pero también es comunicador, es periodista, trabaja en la agencia Telam e integra una asociación, una organización que es la Comunicadora Audiovisual Indígena. Sí, de Argentina. La Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina. Perfecto. La idea es la siguiente, insisto, voy a arrancar con una pregunta muy básica, pero muy básica, y ustedes seguramente me van a corregir, porque esa es la intención. Hay una premisa, ¿no? Una idea general que es la siguiente, y esto es lo que me interesa que ustedes digan, hasta acá está bien, acá hay que corregir un punto. En resumen, en América había, hasta 1492, cuando llegó Cristóbal Colón, comunidades indígenas, ¿sí? Llega Cristóbal Colón, insisto, es una suerte de relato en resumen que hago para que ustedes ahora digan, hasta acá está bien, acá no, que hay que corregir. Bien. Llega Cristóbal Colón, coloniza, después llegan los distintos colonizadores, llega Juan de Garay, Cervantes, etc. Después empiezan a repartir el territorio entre los colonizadores con gente poderosa, esa gente poderosa a su vez va dividiendo los territorios que les tocaron, y así llegamos a que yo soy dueño de un PH en Olivos y tengo la escritura, que me le da el Estado argentino. Vieron que lo resumí muy rápido. Pero a grandes rasgos viene así la cuestión, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿quién es el dueño de la parcela que ocupo yo en Vicente López? Yo digo, Morán, que tengo una escritura del Estado argentino que dice que eso es mío, o el tataranieto de el indígena que en ese momento, hace 5 siglos, ocupaba el lugar, antes de que llegue Cristóbal Colón. Es una pregunta muy amplia, pero creo que ahí está el fondo del debate. No sé si voy bien, no sé si querés corregir algo. No, en principio decir que lo que vivimos acá somos pueblos-naciones, originarios, ¿no? Bien. A partir de ahí está Bolivia, que se reconoce como Estado plurinacional. En Argentina somos alrededor de 40 naciones indígenas, además de la Argentina, ¿no? Entonces... Haces esa diferencia, está la nación argentina y las naciones indígenas. No, yo no hago la diferencia. Digo que hay una interrelación entre las distintas naciones y la nación argentina. O sea, ¿por qué? Porque la Argentina es una ciudadanía y es una nación que se creó después, en el 1800. Claro. Las otras naciones y pueblos seguimos existiendo. Si bien quedamos ocultos en el relato histórico, seguimos vivos y es al día de hoy que yo estoy acá estudiando cine, laburando en Telam, viviendo también en Buenos Aires. Porque, a ver si entendí hasta ahí, ¿no? Y ahora continuamos con el relato. Yo para ver si la voy entendiendo. Dale. Porque él dice, por un lado está la nación argentina, estamos los que somos descendientes de españoles, digamos que en un principio venimos más de Europa que de los pueblos originarios, pero después están los pueblos originarios que resistieron a ese mestizaje que se fue dando. Bueno. Y muchos dicen, esta tierra es mía. Bueno, a ver, yo con todo el respeto que me da la presencia de él acá, yo tengo una diferencia no con él, sino con la caracterización de pueblos originarios. Porque es un juego de palabras en el cual las palabras intentan crear la realidad. La realidad es una y la palabra pueblos originarios intenta crear una realidad. No hay pueblos originarios de América. El hombre no es originario de América. Si fuese así, Florentino Ameghino hubiera tenido razón al decir que el origen del hombre era la Pampa y era la República Argentina. ¿Pero a qué va? ¿Con que el hombre, el ser humano nació en África? Bueno, voy a que los pueblos que dieron origen a América vinieron todos desde otros continentes, en sucesivas oleadas. Bueno, pero fueron los primeros en llegar. No había nada. Primero vinieron unos, después vinieron otros, después vinieron otros. Y cada pueblo que venía doblegaba a los otros en sucesivas oleadas y en sucesivas entradas al continente americano. De esa manera, similar a esas oleadas, pero mucho tiempo después, también vinieron los españoles. ¿Cuál es la diferencia entre la oleada española que viene en 1492 y las distintas oleadas indígenas anteriores? ¿Cuál es? Los años. Pero es exactamente lo mismo. Es decir, no somos
pueblos O sea, no fueron los originarios. primeros en llegar, sino que Nadie, doblegaron a los que estaban exactamente, antes, no así somos- como los españoles doblegaron a Sí. los mapuches, collas, digamos a los etcétera. aztecas, porque Entiendo. los aztecas habían doblegado a los toltecas y los toltecas a los mixtecas. Bien, entiendo el concepto. ¿Usted qué opina? No, yo lo que opino es que primero, acá en Argentina existimos los pueblos indígenas desde hace más de 9.000 años. Hay restos que se encontraron en Neuquén, hay distintos restos que se encontraron en otros lados y que datan de muchos años, digamos. 9.000 años, pero ¿y los mapuches, por ejemplo? No, y los mapuches están acá desde hace mucho tiempo también. No sé bien el tiempo porque antes no había, no se escribía la historia. No, bueno, pero digo, Sí, no bueno. miles de años, porque estamos No, hablando bueno. de cientos. Sí, sí. Eso sí, seguro, digamos, porque siempre fue una convivencia entre los distintos pueblos, mapuche, tehuelche, selknam, aoniquén, o sea, todos los pueblos que vivíamos en el sur convivíamos. Entiendo. O sea, tal es así que hay muchos matrimonios y hay muchas familias que se reivindican tehuelche mapuche o mapuche tehuelche. Y hay otras que se reivindican mapuche o tehuelche solamente. Y ahí volvemos a la pregunta inicial que yo me hacía con toda inocencia, ¿eh? Yo no tengo posición tomada, pero yo recién hablaba de, yo soy dueño de una parcela en Olivos, pero llegando a Bariloche, que ahora el conflicto está puesto allí, ¿no? En Villa Mascardia, etcétera, en donde tenemos por un lado a mapuches diciendo nosotros somos los legítimos dueños de estas tierras, y no el Estado argentino a través de un parque nacional, y está el Estado argentino que dice, no, en realidad somos nosotros. A ver, Morán, después él hacía mención hoy de que podía ser evocador, recordar la campaña del desierto. Después de la campaña del vamos concretamente al problema específico de hoy. Ahí está. Luego de la campaña del desierto, en la segunda presidencia de Roca, en el año 1899, Roca firma un decreto por el cual crea la colonia agrícola Cuyamén, en donde establece con claridad los límites. Están los mapas, es absolutamente claro, y crea 200 unidades de 625 hectáreas. Y eso se le otorgó a los indígenas amigos de la campaña al desierto, porque esto hay que decirlo, en las 5 columnas de Roca iban indígenas amigos del gobierno que combatieron a los indígenas que se Enemigos oponían. del gobierno, claro. Naturalmente, porque bueno, la historia tiene estas cosas. Bueno, entonces se les dio las tierras. Bueno, la gente que hoy está en el Cuyamén tiene que, ese problema, el Estado Nacional lo tiene que resolver. Además lo tiene que resolver porque lo indica el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Eso hay que resolverlo. Y en eso el Congreso está atrasado. Ahora, una cosa es la demanda legítima de las comunidades y otra cosa es el RAM. Bueno, ahí Son ahora dos vamos a llegar cosas al RAM. distintas. Hablemos. Todavía Claro. estamos en la Entonces, etapa digo, previa de conocimiento. claro. No, hasta ahí estamos bien, porque hasta ahora te veo que están bastante puntos de acuerdo, pero quizás alguno en lo que... hasta ahí estamos bien, con respecto a la conquista del desierto, nada para reprochar allí. No, No, para puede- reprochar no, para... puede Estoy esperando haber- que No, pero no para reprochar, sino para corregir, ahí para está. corregir, sobre todo. ¿Cuál sería la corrección desde su punto sí. de vista? Igual cada uno tiene el suyo. Los Peñis y las Lamien de la Pulov de Resistencia Cuyamen, los espacios que recuperaron son recuperación. O sea, a ver, son partes de los 200 lotes que le reconoció el Estado argentino a Ñancuche Nahuelquir. ¿Esto en Sí, qué eso. año? En más o menos, 1899. ¿en qué siglo? Ahí está. No, bueno, el reconocimiento es en 1899. La recuperación se hizo hace poco tiempo, digamos. La recuperación es de hace poco tiempo, hace un año y medio, 2 años, digamos. Bien. ¿Por qué? Porque esos lotes que le pertenecen a la colonia pastoril de Cuyamen estaban en manos de Benetton. Ahí Benetton está flojo de papeles, no tiene cómo demostrar que esos lotes los compró, digamos, porque además lo que cuenta la gente del lugar, del territorio, es que los echaron, los engañaron, lo que hicieron siempre, digamos, la cuestión de la justicia, el poder político y el poder policial. Entonces, esa recuperación tiene que ver con los hijos y los nietos de la gente que vivía ahí en la zona de Cuyamen y que por distintas razones se tuvieron que ir a la ciudad, pero bueno, pero ahora hay una vuelta de recuperación de identidad mapuche que lo que se necesita es volver al territorio. Bien, ahí tenemos... porque yo- quería avanzar después con el tema yo, RAM, que no nos queda digo, fuera el tema RAM. Sí, yo a Benetton no lo Sí, conozco. Sí. Ni voy a defenderlo. A Benetton no está ahí. Pero cuando uno observa los mapas de 1899 y el decreto por el cual unos meses después Roca nombra el agrimensor que tiene que determinar y determina las 625 hectáreas de los 200 lotes, queda claro
que los límites, y además está establecido en el decreto, los límites hacia el sur y hacia el oeste, puedo equivocarme, es la Compañía de Tierra del Sur, que era una compañía inglesa. Pasa que ahí lo interrumpo, porque desde el punto de vista de los pueblos originarios dicen, bueno, sí, está bien, pero son todas reglas que puso Roca. Sí, Digo, claro, pensando, por supuesto. Claro, bueno, sí, y ahí lógico. viene el tema de si Roca... Bueno, está bien, pero tenía... con ese criterio moral los etruscos le pueden reclamar al gobierno italiano parte del Lacio. Y los godos le pueden reclamar al gobierno español parte de España. Y los celtas también. Entonces, la última creación que dio la sociedad moderna, que es el Estado Nacional, estallaría en 1000 pedazos. Y yo te digo, si construir los Estados Nacionales costó sangre y sufrimiento, la destrucción de los Estados Nacionales va a costar el doble. Bien, por ahí entiendo el concepto. El concepto siempre es el mismo, es parecido a lo que usted dijo al comienzo, que uno fue conquistando al otro, incluyendo también a los pueblos indígenas. Exactamente. Claro. Igual en este caso de Cuyamen, no se... ¿Cuyamen qué región sería? Ubícame. Es la zona noroeste de Chubut, por la ruta 40. Bien. Al sur del paralelo 42. Al sur del paralelo 42, exactamente. Ahí no se sobrepasó ningún límite. Digo, se están respetando los límites que marcó Roca en su momento, porque la recuperación de los 3 cuadros que hicieron los Peñas y los Lamien está dentro de los 200 lotes que el Estado le reconoció a la colonia Cuyamen. O sea, no se metieron en el territorio de Benetton. Pero hasta ahí, digamos, usted está de acuerdo en esto de, que los militares... habló más usted que él, por eso yo acá soy el equilibrista. Pido palabra, señor conductor. Un segundito, espere, porque para entender, pues yo soy como el hilo conductor. Si yo no entiendo algo, más o menos la gente que nos está mirando tampoco. Y si yo lo entendí, más o menos la gente sí. Espere. Me queda un detalle nomás. Sí. Porque en base a lo que usted dijo, el historiador... No, pero para terminar el concepto. En base a lo que dijo él, yo para ver si entendí. ¿Los mapuches en general aceptan esos límites que Roca impuso con el agrimensor, etcétera? O sea, ¿esos sí los aceptan, solo que ahora sienten que ese límite se violó? Para entenderlo, ¿eh? No, para entenderlo, digamos, hay una aceptación porque, bueno, hubo una represión muy fuerte durante muchos años y hay mucha gente que está, acepta, digamos. Pero bueno... O sea, no felices de la vida, pero aceptan que son reglas de juego. Esa parte es interesante. Yo no sabía que los indígenas aceptaban reglas que había por eso también lo que se peleó durante muchos años fue la cuestión del relevamiento territorial, porque el relevamiento territorial lo que hace te frena la avanzada de los terratenientes hacia las comunidades. Entiendo. No, la pregunta que le quería hacer a él, porque él dijo, pero no para discutir, sino para que me desasne de alguna manera, porque yo lo que tengo entendido que hay 3 lotes que reclamó John Esguala, que están fuera de los antiguos límites, que están dentro de las tierras de Benetton, porque están dentro de las antiguas tierras de la Compañía del Sur, que Benetton compró en su momento. Entonces, ahí es donde la pregunta, ¿no? Porque yo un poco te hago a vos, claro. Y la pregunta es, esos 3 lotes que John Esguala reclama, ¿están dentro de los antiguos límites del Cuyamen o están dentro de los límites de las tierras compradas por Benetton a la Compañía del Sur? No, están dentro del reconocimiento del Estado argentino a la colonia Cuyamen. Bien. Y acá nos queda el último capítulo, ¿no? Sí. En esto que, insisto, es introducción al conflicto indígena argentino. No vamos a resolver acá y mucho menos tomar posición porque es un acercamiento. El famoso tema RAM, ¿no? Sí. Que es este grupo que para el gobierno es una minoría. Aclara el gobierno que RAM no son los mapuches, sino que el gobierno dice que es una minoría muy violenta y radicalizada, que a veces eclipsa un reclamo legítimo. Sí. ¿En ese punto estamos de acuerdo? ¿O está de acuerdo con el gobierno? No estoy de acuerdo con el gobierno porque el RAM es un armado... Resistencia ancestral mapuche. Digamos, es un armado que se mediatizó mucho, muchísimo, digamos. El RAM, no se sabe quién integra el RAM, se sospecha que son los servicios de inteligencia, se sospecha que es la policía, porque da la casualidad que siempre y durante mucho tiempo han aparecido los panfletos y hechos de sabotaje y es la misma policía, los bomberos, las fuerzas de seguridad, las que aparecen con el panfleto. Y hablando entre los Peñis y las Lamien, porque yo soy de allá, obviamente, me he puesto en contacto con mucha gente y me dicen, nosotros no fuimos, no sabemos, entonces no se sabe quién la integra. Lo que pasa es que después se infló acá por los medios de comunicación y eso sirve para justificar y avalar la avanzada represiva que se está dando hoy en día en el sur. Morán. Por último. No. No, pues estamos redondeando. Sí, pero es preciso esto aclararlo.
John Esguala, el diario La Nación le hace una nota. Hagamos una cosa, espere. Sí. Está jurando en este momento Cristina Fernández de Kirchner, vemos ese momento y después hacemos una conclusión de esta mesa. Perfecto. Bueno, está jurando, pero todavía no tenemos el contacto. Está bien. Puede ¿Querés continuar con la sí, conclusión. que me interesa Así cerramos porque- prolijamente. Porque entonces, mejor estamos así. en una situación de peligro. Dice John Esguala. El líder de uno de los líderes de RAM. Sí, este proceso, el de él, y la cárcel son parte de mi tribuna. Como también lo fue para Fidel Castro el asalto al cuartel Moncada. Bien. Aliento a la rebelión. ¿Es Veo esto? hacia dónde apunta, a que las palabras de él son un tanto violentas. No, quizá no, va por no, ahí la no, no, cuestión. no, esto es mucho más. Yo por si es muy largo el discurso, No, no, si es me lo mucho puede más. abreviar. Aspiramos al control territorial expulsando los latifundios y las transnacionales. Somos revolucionarios anticapitalistas. La violencia es legítima. La nuestra es una lucha prolongada. A Mao le costó 20 años. La revolución cubana insumió 20 años. Para no leértelo más, esto es marxismo. Con un proyecto de destruir una parte de Chile, no él, quiero aclarar, el RAM, destruir, separar una parte de Chile, separar una parte de la Argentina, crear la nación mapuche bajo un sistema marxista. Esto nosotros lo vimos en la década del 60. La subversión nosotros la vimos en la década del 60. ¿Sabés lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que en la década del 60 las organizaciones guerrilleras atrás tenían una potencia en serio, que era la Unión Soviética. Uno podía estar o no de acuerdo. Bien. Pero detrás de esto, ¿qué hay? ¿Sabés qué hay? Hay un comunismo tribal. Bueno. Hay un comunismo paleolítico. Esto, la verdad, no es el futuro. Carlos, te dejo el cierre. Sí, en principio, o sea, nadie, ni siquiera John Esgualas, está planteando la cuestión separatista de la Argentina, nadie. O sea, ni siquiera se plantea un Estado aparte mapuche, ni una república mapuche. Lo que está hablando es de ciertos lugares en el territorio donde es necesario tener una recuperación y un acceso a esos lugares. Por ejemplo, lo que pasó ahora en Bariloche es porque acá en Argentina hace más de 100 años que no hay ninguna machi ni ningún machi. Digamos, los machis son los líderes espirituales. La avanzada en la campaña de Roca, lo primero que aniquiló fue a las machis y a los machis. Y bueno, ahora surgió el Nehuen de Machi en una chica y hay un lugar específico en donde está la fuerza, el Nehuen, que para nosotros tiene que ver con una cuestión espiritual. Entonces, entender de ahí la recuperación que se hizo ahora en el lago Mascardi y se va a volver a recuperar, por más que lo saquen ahora, se va a volver porque es necesario realice así su ceremonia. Dos interpretaciones bien distintas de las palabras y la intención de John Esguala y, por supuesto, dos interpretaciones bien distintas de el conflicto aborigen en la Argentina. Gracias a ambos. Gracias. Por lo menos hemos tenido un poco más de información como para entender el conflicto.